se les da la más cordial bienvenida. El día de hoy tenemos un tema que espero sea de gran bendición para nuestros corazones, queridos hermanos. Quiero que vayamos a un texto hermoso, donde Jesús nos enseña acerca de un reino dividido. ¿Qué es ese reino? El reino de Dios. Y ese reino de Dios aquí nos los explica nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 12, versículo 22. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salió el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Ese es un acontecimiento donde Jesús está mostrando el poder, la autoridad de Dios aquí en la tierra. Versículo 15. Pero algunos de ellos decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, concediendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Hasta aquí el texto de nuestra predicación del día de hoy. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios discernimiento. Padre, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, Dios omnipotente, en tres personalidades, en tres personas, Padre, te venimos a pedir sabiduría, Padre. Este humilde siervo tuyo, Señor, te pide sabiduría, que mi carne y que mis palabras cesen y callen. Dame un poco de entendimiento y sabiduría para expresársela a tu pueblo, para que tu palabra sea manifestada en nuestros corazones. La primera persona a la que se le predicará será a mí y a mis hermanos, Padre. Gracias, Padre. Danos y abre el entendimiento de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Este es un texto basado muchas veces en la liberación que Jesús liberaba. Y eso es correcto. Jesús libera, Jesús liberta al cautivo. Una forma de liberar, aquí vemos que no es por el poder de una persona meramente llena del Espíritu Santo. Es de una persona, cuando le dijo a sus discípulos que ellos mismos expulsarán demonios y mayores cosas harán, que Jesús hizo, no se refiere al poder, o sea, que los discípulos tendrían ese poder, serían más poderosos que Dios mismo. No, hermanos. Lo que está diciendo es que el verdadero amor echa fuera el temor. La mejor manera de liberar a una persona es el amor. Y Jesús, en su máximo poder que tuvo para amar a la humanidad, pudo expulsar demonios. Eso es lo que nos trata de decir el versículo. Entendemos algo aquí que dice Jesús, porque estaban buscando cómo apedrear en la mente de los fariseos, pero él conocía sus pensamientos. Entonces, él dice el versículo 17, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, es destruido, y una casa dividida contra sí misma se derrumba, cae. Hoy nuestro cimiento tiene que ser Cristo. Este es el mensaje de hoy. Ustedes recuerdan al apóstol Pablo. Vamos, por favor, en otro momento yo sí quisiera hablar acerca de estos temas que se han venido falsificando, que se le ha venido dando más gloria al demonio y al enemigo que a Dios mismo, y se habla más de ello. Pero yo quiero hablar de la esencia del Evangelio. Yo quiero hablar de la presencia de Dios por medio de la palabra. ¿Y cómo la tenemos? Vamos a Filipenses capítulo 1. Hermosa palabra es esta. Vamos a leer qué es lo que pasa en Filipenses, hermano. La iglesia de Filipenses, a los filipenses, la carta que se escribe aquí. Por favor, acompáñenme todos en el versículo 4. En todas mis oraciones siempre ruego con gozo por todos ustedes, por su comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Chequemos lo que dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo.
por su comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Comunión con quién? Dice que la comunión que tienen, ¿qué comunión tienen las tinieblas en ese pasaje que leímos de Cristo con la luz? ¿Qué comunión tiene una iglesia que no predique el Evangelio con una iglesia pseudo-cristiana llamada pseudo-cristiana que predica todo menos el Evangelio? Esa es la gran diferencia que estaba diciendo el apóstol Pablo, desde el primer día hasta ahora, o sea, hasta esta carta y hasta que él partió. Dice versículo 6, estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes, o sea, en nosotros, hermanos, en ti y en mí, la buena obra la perfeccionará hasta el día de ¿quién? De Jesucristo. Versículo 7, es justo que yo sienta esto por todos ustedes, porque lo llevo en el corazón tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos ustedes participan conmigo de la gracia. El apóstol Pablo estaba en sus prisiones, estaba en persecución, tenía problemas, pero él estaba muy firme en lo que él tenía que hacer: predicar el Evangelio y no parar, predicar el Evangelio y no cesar. Su pensamiento era Cristo, su voz era la voz que Dios le pedía predicar al pueblo, a la iglesia primitiva. Versículo 8 dice, porque Dios me es testigo de cuánto los amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Un ministro, un pastor debe tener ese amor, debe sostener esa palabra y exhortar con esa palabra. Dentro de toda la Escritura, hermanos, encontramos la perfección del creyente, para que pueda el creyente ser cada día más y más perfeccionado conforme a la palabra de Dios. No conforme a la doctrina de los hombres, hermanos, sino conforme a la palabra de Dios. A la Escritura, yo comentaba que Pablo fue uno de los apóstoles nombrados por Cristo, que aunque no caminó ciertamente con Cristo, fue testigo con sus propios ojos de ver la esencia, la presencia de Cristo aquí en la tierra. Dichosos los ojos de Pablo que pudieron ver a nuestro Señor Jesucristo. Algún día deberemos nosotros, hermanos. Quiero que vayamos al versículo 12. Quiero que sepan, hermanos, que lo que me ha sucedido más bien ha servido para el avance del Evangelio. De tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana, en todo el palacio del gobernador y a todos los demás. El apóstol Pablo estaba siendo acompañado de un gran dolor, pero ese dolor lo mantenía vivo. Ese dolor lo mantenía lleno de fe, de convicción, de firmeza, de certeza. Ese amor por Cristo que le comunica hoy a todos los que predicamos el Evangelio. En mis prisiones eternas. El versículo 14, hermanos, es algo hermoso porque el apóstol Pablo dice, con mis encarcelamientos la mayoría de los hermanos ha cobrado ánimo en el Señor. Y más se atreven a hablar la palabra de Dios sin temor. Hablando la palabra de Dios. ¿Cuántos queremos realmente ser ministros? Queremos pararnos en un púlpito y queremos realmente comunicar la palabra de Dios. Pero también ¿cuántos estaríamos dispuestos a estar en una prisión, en una persecución,
si la palabra de Dios nos fuera prohibida y fuéramos encarcelados como el apóstol Pablo, y nuestros hermanos aún así se gozarían. Eso es hermoso. Y eso fue lo que pasó el apóstol Pablo. Sufrió persecuciones. Dice, mientras yo estaba encarcelado, mientras yo estaba en las prisiones, estaba ahí. Déjenme decirles que ustedes fueron y siguieron predicando el Evangelio. Aunque yo estaba cautivo, aunque yo estaba preso ante el gobernador, ustedes no dejaron presa la palabra. Salieron y predicaron. Y eso los impulsó, el saber que yo estaba preso, el saber que yo no podía salir a predicar la palabra de Dios. Sobre escritura, un predicador verdaderamente entregado a Dios que predica, escuchen bien, el evangelio puro de la gracia y la salvación, tendrá que sufrir. Eso es parte de las pisadas que dejó Jesucristo cuando dijo, ¿quieren seguirme? Tomen el madero y síganme. Pablo está dando seña de eso. El camino angosto y el camino estrecho. Pablo, ¿qué camino estaba pasando? ¿El angosto o el estrecho? Pues obviamente Pablo estaba pasando el camino que lo aplastaba. No podemos decir todas las iglesias son de tal forma. No es nuestra intención juzgarlas. Para eso está Cristo. Como habla en Apocalipsis a cada iglesia, vuelve a tu primer amor. Tú que te has salido a la iglesia de Mirna, de Éfeso, de Filadelfia, que fue una de las mejores iglesias que llevaban su primer amor a diario. Pero hoy sí estamos viviendo tiempos donde la iglesia se ve como un negocio, como un club social, como un descanso de 2 horas de fin de semana. Cada uno se sienta a reflexionar, pero se les olvida meditar en la palabra de Dios. Todos los días, estos están apoyando no a Pablo, sino al ministerio de Dios, y están haciendo lo bueno. Recibirán sus coronas. Sí, los que lo hacen recibirán sus coronas, como aquí vemos en Filipenses. Los que apoyaron el ministerio de Pablo, los que apoyaron el ministerio personal, no, el ministerio de Cristo, porque Pablo estaba apoyando, sustentando la palabra de Cristo. Y se nos ha enseñado en las iglesias, hermanos, a hacer obras, y que esas obras nos darán una corona, y que esa corona, hermanos, nos pertenece a nosotros. Mentira. La humildad y la mansedumbre, el principio de todo principio cristiano. La corona, cuando nos es puesta, no es para que nos la quedemos sintiéndonos reyes, es para que nosotros la corona la lancemos y la lancemos a los pies del Rey de Reyes. Hoy en las iglesias, ¿quién quiere la corona de la vida? ¿Quién? No. Se nos debe enseñar que somos coronados, o debemos ser coronados, porque lo merecemos. Esa corona es parte de la gracia, es un todo de la gracia, porque nosotros vivíamos en la desgracia, porque nosotros estábamos en el pecado, pero Dios nos justificó, nos santificó, nos predestinó, nos llevó a su presencia, nos vivificó y estaremos con Él. La corona es esa. La corona que nos quedamos nosotros los creyentes es la salvación. Pero la corona que habla acerca de los que la recibirán, o los galardones, no le pertenecen al creyente, le pertenecen a Dios. Quiero que veamos el versículo 15. A decir verdad, algunos predican a Cristo por envidia y por pelear, pero otros lo hacen de buena voluntad.
¿Cuántas iglesias hay hoy? No me canso de decir esto. Parece que cada año salen diferentes denominaciones. Cada año salen diferentes asociaciones religiosas. Cada año se levanta alguien y dice, esta es la verdad. La única verdad es la palabra de Dios. Solo escritura. Solo gracia. Solideo gracia, sola escritura. Solo la gloria de Dios. La iglesia que no predica eso está muy lejos de predicar a Cristo. Está muy lejos de llamarse cristiana. Y está muy lejos de llevar a los creyentes a la gracia y la salvación de Cristo. Por eso dice el versículo 15: algunos a la verdad predican a Cristo el Mesías, aún por envidia. Solo quieren contienda. Solo quieren defender su filosofía, su pensamiento. Yo entiendo la Biblia de esta manera. También dice aquí que es por rivalidad. ¿Qué le pasó al apóstol Pablo? Quiso ser rival de los cristianos, quiso contender con la verdad que era Cristo. Y dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entre más intentes destruir la verdad de Cristo, te estás destruyendo tú. Dios levantó a Pablo para defensa de la psicología, o sea, contra la psicología, contra las filosofías, contra las religiones de Atenas paganas, judaicas, y todo lo que gira en medio de su contexto en el tiempo del apóstol Pablo. Todo debe girar en medio de la palabra, pero las iglesias desean que todo gire alrededor de la forma de pensar del predicador o de su doctrina. Si una iglesia no tiene lenguas, no tiene el Espíritu Santo. Eso se ha dicho mucho en las iglesias carismáticas y pentecostales. Aquí la cuestión es, las lenguas no son una evidencia. Escuchen bien, hermanos. El don de lenguas no son una evidencia de que una persona está llena del Espíritu Santo. Las lenguas fueron dadas para predicar el Evangelio en diferentes idiomas y que muchas personas fueran llenas del Espíritu Santo entendiendo ese idioma. Está confundida la iglesia el día de hoy. Está perdiendo el sentido de la palabra de Dios. Un milagro, como vemos que los fariseos le pedían a Cristo, haz milagros, ¿quieres que te creamos? Y viendo aún así milagros, no creen. Acércate a Cristo, Él te hará tu milagro. Si tú te acercas, Él tiene la obligación. No, no es cierto. Aunque tú te acerques a la palabra de Dios y seas redimido, bienvenido al sufrimiento, porque el apóstol Pablo lo enseña aquí. Bienvenido a las pruebas. Mira, Job creía en Dios. En el versículo 1 y el capítulo 1 dice que era un hombre obediente, reverente a Dios. Y mira todo lo que le pasó. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, vemos a los apóstoles, aquellos mártires. Dios levantó a Pablo para defensa de la psicología, filosofía, religiones paganas, atenienses, judaicas. Todo debe girar en medio de la palabra de Dios
y por Cristo. La esencia del hombre regenerado. Pablo fue como la vara de Dios que levantó como con Moisés para abrir los mares. Asimismo levantó Dios a un Pedro, a un Pablo, como puso a Moisés. Y puso la vara. Y la vara significa o simboliza autoridad. Simboliza la voluntad de Dios. Simboliza formación. Un varazo. Por eso dice, tu vara y tu callado, el Salmo 23, me infundirán aliento. Eso significa que la vara no solo nos protege de los lobos, la vara también nos es dada para enderezarnos a nosotros mismos con un varazo. Cuando Dios ve que nos salimos del camino. Y Pablo muchas veces a los corintios les daba con la vara y les decía, señores corintios, ustedes están mal en esto. Amoroso Pablo, pero no contencioso. Disciplinaba con amor, exhortaba con justicia y predicaba solo a Cristo. Esa es la iglesia que hoy necesitamos, que hoy queremos. Quisiera ver hoy una iglesia como la iglesia primitiva, aunque sea la más pobre. No esperando o teniendo temor que se derrumben las cuatro paredes, sino temiendo a Dios, quien cubre a la iglesia, no con cuatro paredes, sino con los cuatro extremos de la tierra y con los cielos que están arriba de nuestra cabeza. Ese es el Dios en el que creemos, nuestra cobertura. Muchas iglesias hoy dicen, ¿quién es tu cobertura? ¿De cuál sede o de cuál filial eres? Yo le soy fiel a Dios y mi cobertura es Cristo. Se está perdiendo la razón. Se está perdiendo la oportunidad de predicar a Cristo hoy. Está predicando la iglesia 1000 cosas menos a Cristo. Pablo abrió los caminos a través de las cartas, como Moisés abrió los mares con la vara, como Dios le dijo, extiéndela. Las cartas están aquí en la Biblia, solo hay que abrirla. La Biblia debe ser abierta para que nos muestre la vida, para que nos muestre la luz. Como Dios abrió los mares, debemos abrir la Biblia para ver la gloria de Dios, para sentir su gracia y para un día estar en su presencia. Pablo también abrió el camino como simbolismo de Moisés. Como Dios abrió los mares, abrió el camino a los gentiles, es decir, a usted, a mí, hermano. Y obviamente antes que Pablo tenemos a Jesús en los evangelios. Tenemos en un sentido a Juan el Bautista, tendiendo el camino a Cristo. Tenemos a Cristo consumando la obra en el madero. Y tenemos a Pablo abriendo el camino a los gentiles, acompañado de Pedro, Hechos capítulo 10, también con un centurión romano. Para eso los apóstoles fueron puestos. No solamente para el pueblo de Israel, si no perdemos la visión que fueron para el pueblo, siguen siendo, pero también para los gentiles. Exhortando en toda manera, toda gracia. Lucas 15, 1 al 5, hermanos. Quiero que veamos ese panorama de esa parte. Lucas 15, del 1 al 5. Todos los cobradores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo, pero los fariseos y los escribas comenzaron a murmurar y decían, este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les contó esta parábola.
¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, gozoso la pone sobre sus hombros. Ahí está el apóstol Pablo, escuchando la voz de Cristo, lo que Cristo hizo aquí en Lucas 15. Defendía las Escrituras para que las ovejas oyeran la sana doctrina y escucharan la voz de Cristo. Si había alguna iglesia entre 100 iglesias que se perdía, el apóstol Pablo iba y las exhortaba. Las abrazaba y les decía: entiendan con todo el amor y la paciencia que Dios me ha dado. Pablo en su tiempo tenía razón de defender las Escrituras porque él forma parte de las Escrituras. Escuchemos esto, por favor. El apóstol Pablo en su tiempo, es decir, unos años después de Cristo en la iglesia primitiva, tenía razón de defender las Escrituras. Él, solamente él y los apóstoles. Porque ellos forman parte de las Escrituras, de las cartas paulinas, de las cartas de Pedro. Hoy no es necesario defender la palabra de Dios. La misma palabra, por su perfección, siendo inerrante, siendo perfecta, escrita por un Dios santo, se defiende a sí mismo. Segunda de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Ahí está nuestro maestro. Para redarguir, para corregir, también es una vara la escritura. Para instruir en justicia. Ningún código, ninguna ley hecha por un humano puede ser más justa que la misma palabra de Dios. Escritura. Solo escritura. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Para qué? Para toda buena obra. Estamos viendo que aquí el apóstol Pablo lo hacía no por pelear contra las iglesias, lo hacía por amor. Y lo vemos cuando le dicen: eres un apóstol. ¿Cómo dices llamarte apóstol? Y él dijo: yo soy un apóstol abortivo. Ni siquiera soy digno de llamarme así. Hoy muchos se dicen profetas y apóstoles. Hasta para ser un humilde ministro necesitamos testificar y caminar con la palabra de Dios. Hermanos, somos pecadores. Decía Pablo: yo soy el primero de ellos. No me jacto, yo soy el primero de ellos. Versículo 16. Efesios 1:16. Esto lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Hermanos, ¿a qué hemos sido llamados nosotros como cristianos? Para defender el Evangelio. Habíamos dicho que la misma palabra se defiende a sí mismo. No hay que defenderla. Pero aquí está diciendo que nosotros, una forma de defenderla es no malinterpretándola o usándola a nuestra conveniencia. Unos la usan para fines económicos, lucrativos, otros la usan para crear religiones, tener méritos y ser conocidos delante de los hombres.
Hay pastores que quieren tener iglesias masivas, llenas, que les dejen diezmos, ofrendas. ¿Para qué? Para construir muros, paredes, ser dueños de iglesias grandes. No para edificar al cuerpo de Cristo. Ellos se van. Decía el apóstol Pablo, cuando iba de iglesia en iglesia, no le importaba edificar 4 paredes, 4 muros, le importaba edificar al pueblo de Cristo, a la iglesia, al cuerpo de Cristo, porque Cristo es la cabeza. Mucho pastor hoy quiere hacerse famoso, no solo en los medios de comunicación, en los medios televisivos, y se le olvida que toda gloria y toda honra es para Dios, y que necesitamos hacer conocida la palabra de Dios a los que no la conocen. El último que debe ser conocido es el evangelista. Debemos presentar el evangelio a toda criatura hasta los confines de la tierra, y de hacer discípulos. ¿Dónde vemos eso? Marcos 16, 15, 18. Dios, Cristo mismo dijo, id y hacer discípulos para las naciones. Pero también dice, id y predicad el evangelio hasta los confines de la tierra. Iglesia Vencedores por su gracia no debe ser conocida con ese nombre ante los hombres para ser famosa. Debe preparar líderes que proclamen el evangelio hasta los confines de la tierra. Lo último que nos importa de una iglesia es el nombre. Lo último que nos importa de una iglesia es quién predica por su nombre, o sea, el nombre del predicador. Lo que nos importa es lo que predica el predicador, lo que explica y expone el que se para en un púlpito a predicar la palabra de Dios. Es lo último que debe pasar por nuestra mente. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo soy de... Así están las iglesias. La respuesta es: yo soy de Cristo. ¿Qué denominación perteneces? Esa es la pregunta más usada hoy cuando saludamos a un creyente. De que pareciera que le dijimos: ¿de qué religión vienes? Y eso es triste, hermanos. Pero es una realidad. No podemos hablar y estar en sintonía con un hermano que su pastor le enseña a dividir al cuerpo de Cristo. Sin embargo, el apóstol Pablo, hermanos, sí enseñaba a exhortar, y le dijo a Timoteo, ahí mismo donde nos quedamos, 2 de Timoteo 4, y miren lo que dice: te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques que milagros no, lenguas tampoco, solamente es algo secundario, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, enseñanza. ¿Qué enseñaremos si no es a Cristo? Porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina. Los mercenarios del Evangelio no soportan la sana doctrina. Están cegados. El Dios de este mundo ha cegado sus mentes y sus pensamientos.
sino que aún teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos, y esos deseos los harán parecer que son buenos, y tienen mucho de motivo, y tienen mucho de santidad, y no tienen nada de santidad. Y apartarán de la verdad sus oídos, no solo de ellos, sino de toda la iglesia masiva, y se volverán a sus fábulas, como los judaizantes, como los atenienses, como los filósofos. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, Timoteo. Haz obra de evangelista. No te dice, haz obra y ve. Tienes que ser conocido como Timoteo. Tienes que ser conocido como evangelista, el más humilde de todos. Cumple tu ministerio. Versículo 6, el apóstol Pablo, acompañado de Efesios capítulo 1, dice: yo estoy ya a punto de ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Así como el apóstol Pablo llegó anciano y tú pudo partir, o yo que enseño esta enseñanza, que es Cristo, y solo Cristo, y solo la palabra, solo gloria, solo gracia para Dios. No necesito llegar a la edad de Pablo. Probablemente yo mañana ya, o el próximo domingo, ya no estoy parado en este púlpito. Pero yo quiero exhortar a la iglesia para que seamos esa iglesia como la de Filadelfia, que tuvo el filos, el amor de Dios, el amor ágape. Solideo, gloria, solo gloria a Dios. Solideo, gracia, solo gracia a Dios. En esto sabemos que conocemos a un Dios vivo, porque permanecemos en Él. Vamos terminando. Versículo 17. El versículo 17 dice, aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Cuando un ministro sufre persecuciones, angustia, y está predicando la palabra de Dios, lo más probable es que va por buen camino, y aquellos lobos rapaces se pondrán tan felices de que el predicador ha sido quitado de un púlpito. Amontonarán sus malos deseos y sus propias oraciones, concupiscencias, para que la sana doctrina no prevalezca. El príncipe de este mundo los está enseñando a ellos y a las iglesias cristianas a romper, a quebrantar la verdadera palabra que quebranta y redime a las ovejas de Dios. Qué triste, hermanos. Hoy hay iglesias llenas de personas, pero vacías del firmamento de su palabra. Hoy el predicador desea ser más conocido en los medios y en las iglesias que dar a conocer el nombre de Jesucristo, ya lo habíamos dicho. A los que no tienen aún la salvación, hoy una iglesia debe ser cómoda, amplia, llena de aspectos materiales. Usted siéntese, pase, tome asiento, se siente cómodo, muy bien, quédese de su iglesia. Mentira. No es su iglesia, no es mi iglesia, es la iglesia de Cristo. Aspectos materiales. Hoy se financian más diezmos y ofrendas para hacer crecer 4 paredes de la iglesia y no los 4 extremos de la tierra. Ir y predicar el evangelio a los confines de la tierra. Hoy se diezma y se ofrenda más para acrecentar las paredes, la lumbrera dentro de la iglesia, las bancas, y no al cuerpo de Cristo. No se solventan misiones. Marcos 16:15 lo vimos. Hoy se preparan líderes para defender una doctrina, una postura, una creencia, una religión. Más que ello, hoy desean subirse al púlpito a predicar elocuentemente. Ese predicador predica bonito. No juzga tanto como este.
Así le decían a Pablo: es que eres muy juzgón, regañón, peleonero. Pablo, agachando su cabeza, se entristeció. Cristo, agachando su cabeza, se entristeció. Los fariseos le decían: tú dices ser hijo de Dios. Moisés, agachando su cabeza: Moisés, nos trajiste hasta aquí. Vamos a morir. Cada líder es juzgado cuando trata de hacer las cosas como Dios le ha dicho. Se opondrá gente. Tendrá tantos opositores que sus cabezas, que sus mentes, que sus corazones están trastocadas por el príncipe de este mundo. El desarrollo del testimonio más grande que Dios le ha dado a la humanidad se llama amor. Mateo 28, 19, se los dejo de tarea, hermanos. Entonces, que a todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Filipenses 1, 18. Entonces, que a todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, pues que Cristo sea proclamado. De perdida, en esas iglesias grandes donde se predica psicología, emoción, socialismo, hasta política, pensamientos humanos, idealistas, optimismo, no es proclamado Cristo. O si es proclamado Cristo, es proclamado a como lo ha entendido el predicador, o como a la gente que le gusta conocer a ese Cristo. Han crucificado al Cristo que resucitó y lo han tenido solamente para cuando lo necesitan. Lo mantienen cautivo. Y en esto me regocijo, y sí me regocijaré, dice el apóstol Pablo. Versículo 19, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones, las súplicas de ustedes y las provisiones del Espíritu de Jesucristo. Oremos por esos ministros que predican la palabra de Dios, sana doctrina, solo Cristo. Hoy están siendo derribadas por el enemigo. Hoy la iglesia de Cristo no está siendo derribada solamente por las leyes del hombre, por los bares, por las películas. No. La iglesia de Cristo está siendo derribada por las pseudo iglesias cristianas, por los pseudo predicadores, por los que dicen ser de Cristo y no son de Cristo. Son de todos menos de Cristo. Versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, sino que en toda confianza, que aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Cristo será exaltado, hermanos. Pablo no tenía miedo a la muerte. Pablo decía y temía a ese Dios: no temas al que mate tu cuerpo, teme al que mate tu alma, y tu cuerpo incluso lo mande a Seol. Era un temor reverencial del apóstol Pablo. No tengo miedo. Mi cuerpo será exaltado cuando muera, ya sea por vida o por muerte. Versículo 21. Pues para mí el vivir es Cristo, predicar a Cristo, y el morir es ganancia. Cuando me muera, sé que hice lo correcto. Mi herencia está en los cielos, no en la tierra. En la tierra muchos tienen su reino, quieren construir un reino, quieren abrir muchas iglesias. Pero el apóstol Pablo no quiso abrir muchas iglesias por dinero. Quiso abrir y exhortar a las iglesias a hacer manifiesta la palabra de Dios y que se expandiera el reino de los cielos. Me voy feliz, dice el apóstol Pablo.
Me retiro de esta vida, como le dijo 2 Timoteo 4 a Timoteo. Hoy en las iglesias enseñan cómo llegar a vivir un año más aquí en la tierra. Enseñan cómo tener la paz de este mundo. Enseñan que nosotros podemos dominar el Espíritu Santo, que no somos dominados por el Espíritu Santo. Enseñan a preservar el cuerpo, pero no a redimir el ser. Enseñan que lo más valioso es uno mismo y que Dios está ahí para ser un complemento más en nuestra vida y no quien alimenta nuestra vida. No a que Dios es el principio y el fin de nuestra existencia. Mateo 18:28, no temas al que mate el cuerpo, pero no puede matar el alma, lo habíamos dicho. Versículo 22, primera de Filipenses, pero si el vivir en la carne, eso significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Filipenses 2:17. Filipenses 2:17, ahí mismo, vamos terminando. Filipenses 2:17 dice: y aunque mi vida sea derramada en libación sobre el sacrificio y servicio de la fe de ustedes, me gozo y me regocijo con ustedes. No importa, libación. Me gusta mucho como dice la versión latinoamericana, a pesar de ser una Biblia católica. Fíjense lo que dice: libación, derramación. Mi sangre va a ser derramada, no importa cuánto sufrimiento yo tenga. Estoy aquí para predicar y defender el Evangelio. Para eso Dios me mandó. La iglesia de hoy no necesita personas profetas que hablen por Dios. Ya Dios nos habla por medio de su palabra santa. No necesita escritores de libros emotivos y optimistas que reluzcan por su falta de redención, de enseñanza del Evangelio. La iglesia de hoy no necesita creyentes redimidos que cumplan, necesita creyentes redimidos que cumplan las Escrituras y que no se avergüencen del Evangelio, ni avergüencen el Evangelio. La iglesia es el cuerpo de Cristo, no necesita nada de nosotros. Nosotros dependemos y necesitamos de la cabeza de la iglesia, que es el autor y consumador, nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por los siglos. Que el Señor les bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Espero que esta enseñanza haya sido no emotiva, conforme a nuestras concupiscencias, que sea edificativa, que exhorte y reprenda, para que como iglesia y cuerpo de Cristo aprendamos que hay que llevar la palabra hasta los confines de la tierra. Shalom, shalom. Que la paz de Dios nos acompañe. Iglesia Vencedores, por su gracia, agradece su participación en este sermón, en esta predicación, predicando en tiempo y fuera de tiempo, el objetivo principal. Hasta la próxima. Que el Señor les bendiga grandemente. Gracias.